Hola, muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerlos justamente en ese taller. Indicarle que en breve estamos empezando lo que es la sesión, así que les pido que todos puedan estar súper atentos, preparen todos sus materiales también para que puedan anotar. Así que demos unos minutitos para que los demás puedan ir conectándose.
Muy buenas noches con todos. Álvaro, Delia, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos, bienvenidos a poder tener esta primera clase, esta primera sesión. Mantengamos, por favor, todos los micrófonos en silencio para poder tener una reunión totalmente fluida sin ningún tipo de interrupción. Así que bien, vayan preparando todos sus materiales, como justamente les decía hace un momento, para poder tomar a nota, apuntes de todo lo que se va a estar tocando el día de hoy y los otros 2 días que estamos pronto reunidos. Así que bien, vamos a empezar con nuestra primera sesión. El día de hoy estaremos tocando un segundito por aquí acá. Bien. Bien, ¿quiénes somos? Somos una institución educativa que brinda una formación integral. Ay, perdónenme un ratito. Ok. Somos un instituto educativo que brinda una formación integral en nuestros diplomados de calidad profesionales del rubro educativo y psicológico en toda Latinoamérica. Es importante tomar en eso en cuenta porque justamente dentro de todo lo que nosotros compartimos durante nuestros talleres, siempre es importante poder manejar la información tal cual y siempre obviamente tener todo lo que nosotros manejamos como parte de una formación educativa. Así que bien, los invito también a cada uno de ustedes, es que aún no están dentro de nuestras páginas, aún no siguen nuestras redes sociales. Actualmente somos más de 16,000 seguidores. Nuestra página oficial es Capacitaciones Latam. Puedan también compartirlo con familiares, compañeros, colegas, para que obviamente puedan ver toda la información que compartimos durante todo el mes, tanto como capacitaciones, como talleres, como diplomados. Es importante que puedan estar al tanto de las redes sociales. Bien, también tenemos dentro de nuestra institución, también manejamos diferentes diplomados de este mes de septiembre, en el cual abordamos temas mucho más profundos en acompañamiento pedagógico en inclusión, terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Es importante poder también manejar esta información porque definitivamente aborda un tema mucho más profundo, temas mucho más específicos. Así que es acompañamiento pedagógico en inclusión, terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Asimismo, les invito a que podamos ver en esos momentos un testimonio de nuestra alumna, así que les pido su total atención. Un segundo, por favor. A mí me ha enriquecido mucho este curso de terapia de lenguaje, ¿no? Como les dije y lo vuelvo a repetir, me llevo bastantes conocimientos de parte de nuestra maestra, ¿no? En clase, ¿no? Semana a semana y muy contenta de poder transmitir ahora todo lo que he aprendido en estas 24 semanas. Esta experiencia ha sido muy bonita, muy gratificante para mí como profesional y también como persona. Me ha enriquecido mucho, así que yo estoy agradecida y contenta con usted y bueno, con la institución. Y también contenta porque he conocido nuevas compañeras, nuevas personas que me han ayudado mucho y he aprendido mucho de cada una de ellas. SPED, el poder de una gran decisión. Excelente, son testimonios de nuestras alumnas que han formado parte de estos talleres también. Es importante poder conocerlo porque definitivamente eso nos da a nosotros también un plus, nos motiva también a seguir capacitándonos en estos temas tan importantes. Vamos a la siguiente. A mí me Y bien, como les había mencionado, puedan ser parte de nuestra comunidad en nuestras redes sociales. Nos están encontrando como Capacitaciones Latam Oficial. Denle seguir. Tenemos nuestra página en Facebook y también en TikTok. Pueden estar visualizando toda la información que estamos compartiendo. Bien, recordarles las clases, ¿sí? Las clases en las cuales estamos programando estos 3 días. El día de hoy estamos empezando la primera clase que estamos empezando de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, es una hora en las cuales puedan tener toda la información correspondiente. Por otro lado, tenemos el día martes 24, nos volvemos a ver por la misma plataforma Zoom, igual en el mismo horario, de 7 a 8 de la noche, y estamos finalizando con el día miércoles 25,
que estamos empezando en el mismo horario, que es de 7 a 8 de la noche. Así que agéndelo, tómenlo en nota, pónganlo en sus agendas de su celular para que podamos tener el recordatorio. Recuerden, domingo 22 hoy, martes 24 y el día miércoles 25 en el mismo horario de 7 a 8 de la noche. Bien, para continuar vamos a conocer a nuestra especialista, sí, a nuestra magíster Cindy Solís, las cuales tiene una amplia experiencia en este rubro. Tenemos diferentes conocimientos que tiene nuestra magíster en fonoaudiología con mención en trastornos del lenguaje en niños y adolescentes por la Universidad Pontífica, Universidad Católica del Perú, actualmente docente de diplomados en el área de enfermería, terapia, lenguaje y estimulación temprana en el Instituto Rebagliati, directora y terapista en el Centro de Atención Integral del Niño, diplomado en terapia y lenguaje por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialización en abordaje de los problemas del comportamiento y conducta por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y especialización en gestión, neurodesarrollo y estimulación temprana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Definitivamente hay una gran experiencia, gran conocimiento, en los cuales nuestra magíster nos va a estar compartiendo el día de hoy, pero es importante que puedan tener donde anotar para que puedan también estar al tanto de toda la información que nuestra docente va a compartir. Bien, sin más preámbulos que mencionarles, vamos a invitar también a nuestra magistra para que pueda empezar con la clase del día de hoy. Voy a dejar en ese caso por el grupo, bueno, por el link, más que todo por el chat, perdón, de lo que es el Zoom. La asistencia es importante que lo podamos llenar, voy a compartirlo en esos momentos y al finalizar también lo que es la sesión para que todos puedan marcar su asistencia y puedan llenar un formulario. Así que les pido que por favor puedan estar en ese caso al tanto del chat, el cual voy a compartir lo que es la asistencia. En unos minutos. ¿Ponente? Y buenas noches, ¿me logro ir? Sí, ahora sí, ponente. Bien, lo dejo con usted. Que tenga una excelente sesión. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Hoy vamos a, por favor, ¿podría habilitarme para poder compartir la pantalla? Sí, justo yo le acabo de compartir, le acabo de pasar el host. Muchas gracias. Buenas noches Magali, Diana, buenas noches. Entonces hoy vamos a tener esta pequeña reunión para poder hablar un poco respecto al tema que es del interés de todo el grupo. Cualquier pregunta que puedan tener o cualquier duda o comentario, pueden hacerlo a través del chat o levantar la manito para poderles dar pase, ¿no?, a su pregunta. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar quizás estas 3 sesiones que vamos a tener hoy, el día martes y el día miércoles, sobre algunas estrategias del lenguaje para poder abordar la dislalia, ¿no? Que es uno de los trastornos, digamos, que puede presentarse durante la primera infancia, ¿no? Cuando nuestro niño está en ese proceso de desarrollar aquellas habilidades lingüísticas, ¿no? Pero es importante poder conocer previo a ello, ¿no?, la importancia de uno de los órganos que nuestro sistema nervioso necesita para que se pueda, ¿no?, dar este desarrollo lingüístico en nuestro niño. Y hablamos pues del desarrollo cerebral, ¿no? Aquel que es muy importante conocer para poder abordar aquellas dificultades a nivel del lenguaje, ¿no? Entonces, al hablar del desarrollo cerebral, pues tenemos que enfocarnos desde aquella etapa intrauterina, ¿no?, donde ambos gametos se van a unir, se van a juntar para que progresivamente durante todo un proceso de 9 meses, que es la duración gestacional que tiene el ser humano, ¿no?,
pase por un proceso de transformación. Transformación que va a permitir no solamente el desarrollo de órganos fundamentales para el desarrollo del ser humano, ¿no? Sino que también la aparición de diferentes funciones, dentro de las cuales las que nos va a llamar bastante la atención, el desarrollo, ¿no? De aquellas habilidades lingüísticas que tienen que tener base, ¿no? Funcional y anatómica en el desarrollo cerebral, ¿no? Es así como yo les muestro, ¿no? La imagen que tienen aquí al lado izquierdo de sus pantallas, ¿no? Entonces es un proceso bastante maravilloso, importante, que se tiene que dar, porque justamente lo que vamos a querer es que al nacimiento, ¿no? A las 40 semanas, nuestro niño pueda tener la formación cerebral de forma óptima, ¿no? Y como sabemos, con la presencia de los lóbulos, ¿no? De los hemisferios, dentro de los cuales cada uno de ellos va a tener una función específica, ¿no? Entonces es muy importante poder conocer a nivel de qué lóbulo se desarrolla el lenguaje, ¿no? A nivel de qué lóbulo se desarrollan algunas habilidades motrices, porque finalmente el lenguaje viene a ser ese conjunto, ¿no? De habilidades que se tiene que ir adquiriendo de forma progresiva desde el momento de la concepción, ¿no? Cualquier factor de riesgo que pueda alterar esta formación cerebral, y no solamente cerebral, ya les explicaba que a nivel cerebral sí se da todo este proceso de transformación, pero otros órganos también están en proceso de creación y formación, ¿cierto? En este caso, todo este proceso, estas 40 semanas, estos 9 meses que dura la gestación, es importante poder identificar previamente algunos factores de riesgo que podrían alterar de forma anatómica la formación cerebral de nuestro niño, ¿no? Entonces, es sabido por nosotros que el lenguaje es una función netamente de nuestra especie humana, ¿no? Ninguna otra especie comparte el privilegio de desarrollar el lenguaje, ¿no? Es cierto que otras especies llegan a comunicarse, ¿no? Dentro de, ¿no? Las habilidades que cada especie pueda tener, pero el ser humano es el único que llega a desarrollar el lenguaje. Y justamente el lenguaje viene a ser aquel instrumento que nosotros vamos a utilizar para poder comunicarnos, ¿no? Y si hablamos de todo este proceso de comunicación, vamos a entender que también es un proceso bastante complejo, ya que si lo esperado es que para los 9 meses se desarrolle de forma óptima, ¿no? Todo el aspecto del desarrollo cerebral, ¿no? También es muy importante que justamente ya en la etapa del nacimiento se empiecen a evidenciar algunas funciones cognitivas que ya son evidencia y también son base para el desarrollo del lenguaje de aquí en adelante, ¿no? Porque todo el proceso de desarrollar aquellas habilidades lingüísticas vienen a ser de forma progresiva, ¿no? Es algo progresivo que el niño va adquiriendo, primero hace algunos sonidos, hace los balbuceos, ¿no? Viene a aparecer aquel balbuceo canónico, la formación de palabras, la formación de algunas frases simples. Mi niña empieza a combinar estas frases simples y se vuelven en frases más complejas. Y es así hasta el desarrollo del discurso, ¿no? Entonces, no es tan sencillo solamente el hecho de decir, sí, ya mi niño tiene que hablar quizás al año y medio, la expresión léxica, a los 2 años, la aparición aproximada de 50 palabritas en adelante, sino que estas palabritas, esta unión, ¿no? De palabras para formar frases simples, se van a dar porque mi niño entra en un momento o en una etapa madurativa,
¿no? Para que pueda decir algún tipo de sonido silábico, tiene que haber madurado a nivel cerebral aquellas estructuras anatómicas y permiten que mi niño empiece, ¿no? A la producción de aquellos sonidos, ¿no? Llegando casi a los 18 meses en esta etapa de explosión léxica, también empieza otro hito importante, ¿no? Base para el desarrollo del lenguaje. Y mi niña empieza a decir palabritas que en su entorno ha ido conociendo, ¿no? En su entorno familiar, ha sido parte de su día a día y empieza con la producción de las palabras. Pero es muy importante entender que a la vez que se va dando todo este proceso del desarrollo de su lenguaje, existen algunas funciones cognitivas importantes que también tienen que estar presentes, ¿no? Por ejemplo, procesos de memoria, ¿no? Procesos de análisis, de planificación, que mi niño también necesita desarrollar a nivel cerebral para que se pueda dar este proceso del desarrollo de su lenguaje expresivo, ¿no? Entonces, durante nuestro curso nosotros vamos a aprender todo lo que involucre el desarrollo cerebral. ¿Por qué es tan importante conocer esta parte anatómica, funcional? Porque basado en estos procesos importantes evolutivos del ser humano, nosotros vamos a poder conocer en qué momento cada hito del desarrollo de mi niño se va a ir presentando. Es decir, a qué edad mi niño empieza con los sonidos vocálicos, con los sonidos consonánticos, con los sonidos silábicos, ¿no? ¿Cuántas palabritas tiene que decir mi niño aproximadamente a los 2 años, ¿no? ¿En qué momento mi niño empieza a hacer la producción de sustantivos, de verbos? Porque es eso lo que vamos a ir observando si se encuentra o no se encuentra presente en el desarrollo lingüístico del niño, para saber si mi niño tiene o no una dificultad a nivel de su lenguaje, según la edad, ¿no? O según alguna otra condición que pueda acompañar a mi niño, ¿no? Entonces, sí es importante entender lo importante de la función cerebral que involucra en esta primera infancia, ¿no? Y pues a la vez, ¿no? Entender que el lenguaje, ¿no? Siendo tan complejo, tan dinámico, ¿no? Digamos, entendiéndolo como un sistema de símbolos que de forma convencional ya van a ser usados en los diferentes contextos en el que el niño ya empieza a desenvolverse, ¿no? Y es ahí donde el niño empieza a desarrollar el pensamiento, ¿no? El análisis, como le digo, para realizar ese proceso de comunicación, ¿no? ¿Y por qué decimos que el lenguaje es complejo? ¿No? Porque involucra diferentes procesos cognitivos que van a ser partícipes de la producción, ¿no? De la aparición de este desarrollo del lenguaje, ya sea un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal. Esto involucra procesos complejos, ¿no? Y es dinámico porque finalmente nos permite aquella interacción. Cuando nosotros queremos comunicar algo, no solamente es a través de la expresión de la palabra, ¿no? De la producción que llega a nuestros sentidos, ¿no? Y permite que nosotros podamos interpretar esta información, ¿no? De lo que estamos escuchando, sino que también a la vez hacemos uso de estructuras corporales, ¿no? De gestos, para poder comunicar diferentes aspectos, ¿no? Nosotros comunicamos emociones, necesidades, comunicamos intenciones, comunicamos información. Entonces, es muy importante conocer también a la vez qué funciones del lenguaje está desarrollando mi niño según la etapa o la edad en la que se encuentra, ¿no? Por ejemplo,
Si mi niño tiene 6 meses, digamos, ¿no? Aún no hay una producción a nivel de palabra, pero sí realiza sonidos que evidencia la intención que tiene mi niño de poder comunicar algo, ¿no? Y esa intención de comunicar algo viene acompañado de aquel sonido, pero también de aquel gesto corporal, por ejemplo, ¿no? Si por ahí ve a un perrito que esté pasando, puede apuntar o puede direccionar su mirada porque a nivel, ¿no?, de recepción ha podido focalizar que algo se encuentra en el entorno. Y si quiere comunicar a mamá o a papá o a la persona que esté a su lado, ¿no? Finalmente hará el sonidito y dirá, ah, o señalará con el dedito, o finalmente quizás, ¿no?, pueda tocar a papá, tocar a mamá, pero evidencia de que sí quiere comunicar, ¿no? Otro ejemplo, un bebé, digamos, de 2 meses. ¿Tendrá comunicación mi niño? ¿Estará desarrollando en esta edad también lenguaje? ¿No? Entonces, esa es a veces la incógnita. ¿Entenderá, comprenderá? Ya en esta etapa de los 2 mesecitos, ¿estará desarrollando pensamiento, memoria? ¿No? Entonces, sí es muy importante saber que en estas etapas todas las funciones cognitivas ya empiezan a presentar, ¿no? Como les decía, a los 2 meses mi niño quiere comunicarse. No tiene aún uso de palabras, pero sí a través del llanto es una forma de querer manifestar, quizás que tenga hambre, quizás que tengan algún malestar, algún cólico, ¿no? O que solamente necesite la compañía de alguien. ¿Y cómo lo comunica? A través del llanto, ¿no? Si escucha la voz de mamá al momento que le está lactando, se evidencia, ¿no?, que el niño está focalizando la vista, ¿no?, la mirada a la mamá, ¿no? Cuando en el momento de lactancia, en ese momento de apego con mamá, observa, la mira, observa cómo mamá vocaliza algunas palabras y finalmente a nivel de memoria también empieza a guardar esta información. Esta información que a medida que el niño va creciendo, ¿no? Pasa los 6, 7, 8, llega a los 12 meses, ha ido almacenando todo lo que ha ido escuchando, ¿no? Visualizando y finalmente llega la aparición de algunas palabritas, ¿no? Como mamá, papá, teta, ¿no? Y mi niño empieza ya a comunicar a través de aquellos sonidos. Ya no solamente es a través de gestos, llanto, ¿no?, o miradas, sino ya aparece la palabra. En compañía con el movimiento, ¿no?, corporal, se hace más complejo el lenguaje, ¿no? Y así empiezan todos los procesos madurativos y el desarrollo de cada uno de estos hitos muy importantes que tienen que aparecer para que mi niño desarrolle de forma adecuada ese lenguaje, ¿no? Entonces, finalmente, como estamos entendiendo, el lenguaje viene a ser el resultado de todo un proceso de interacción, ¿no? Un proceso de interacción entre las bases biológicas que tiene que haberse desarrollado de forma óptima desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento y posterior a ello también viene todo el proceso, ¿no? Continúa ese proceso de neurodesarrollo, pero no solamente de forma aislada, sino esto se da en un contexto físico, ¿no? En diferentes contextos sociales, ya sea a nivel familiar, va creciendo a nivel preescolar, escolar. Entonces, el desarrollo del lenguaje es tan dinámico porque justamente se requiere de estas bases biológicas que se va a dar dentro de todo un contexto físico y social para que se presenten cada una de estas habilidades lingüísticas en mi niño. ¿M? Entonces, es muy importante conocer de forma progresiva la aparición de cada uno de estos hitos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, durante nuestro curso, vamos a poder tomar cada uno de estos aspectos de forma detallada, porque si tenemos
un niño, digamos, de año 8 meses, que no produce ningún tipo de palabra, ningún tipo de sonido, ¿no? No hace contacto visual tal vez con papá, con mamá, no escucha su nombre cuando se le llama, o no hay alguna evidencia, como les mencionaba, de algún gesto facial, algún movimiento corporal para expresar alguna necesidad o algún deseo, ¿no? Entonces ya nos estaría dando luces de que algo está sucediendo en el desarrollo del lenguaje de mi niño, ¿no? Y de paso, ¿no? Romper aquellos mitos que algunos papás todavía tienen, ¿no? De pensar que quizás porque el niño no habla a los 8 meses es porque también papá o mamá demoraron en hablar, ¿no? Entonces, estamos viendo que el desarrollo del lenguaje ya tiene un proceso determinado para cada edad. Y eso es lo que se tiene que presentar de forma óptima, ¿no? Y frente a ello, si existe ausencia, ya estaríamos hablando de algún tipo de trastorno o dificultad a nivel del desarrollo de su lenguaje. Y bueno, para poder entender también lo que es el lenguaje, es muy importante conocer que el lenguaje va más allá solamente de la parte de producir palabras, ¿no? Y que estas palabras puedan ser dichas de forma clara y correcta. El lenguaje involucra aspectos mucho más profundos, ¿no? Solamente más que solo la parte expresiva, ¿no? Entonces, vamos a ver que el lenguaje va a estar compuesto por algunos componentes importantes, que no solamente viene a ser, como les mencionaba, la parte expresiva, sino también a nivel comprensivo, cuánto es que mi niño puede tener quizá dificultad o no para que tenga un desarrollo óptimo de su lenguaje. Entonces, entendamos que el lenguaje no solo es lo expresivo, sino también cuánto puede comprender, cuánto puede entender. Si yo a mi niño le pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú cuántos años tienes? Y mi niño me responde, yo vivo en Lima, por ejemplo. ¿Mm? Esa respuesta que me brinda frente a lo que yo he formulado como pregunta, que no es acorde, nos estaría evidenciando dificultades a nivel de su comprensión, ¿no? Y sí, pues sí es cierto, en este caso, en el ejemplo, nuestro niño no presenta dificultad de forma productiva, ¿no? Si nos está respondiendo, si nos dice palabras, si nos está manifestando una idea, pero la respuesta no está acorde a la pregunta. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que algo está sucediendo a nivel comprensivo en mí, ¿no? Existen muchos casos, ¿no? En los que a veces los niños, cuando uno los evalúa, ¿no? A nivel expresivo, te expresa, conoce frutas, conoce animales, no sé, te puede hablar de diferentes aspectos que al niño le gusta y le agrada, ¿no? Si tú le preguntas, ¿no? O analizas lo que dice, usa las palabras de forma clara, ¿no? No tiene dificultad en producir la R, la S o cualquier otro fonema. Pero a nivel comprensivo, sí, pues no hay esa concordancia y esa coherencia de respuesta que nos tiene que evidenciar, ¿no? Entonces, es muy importante tener una base de evaluación previa del lenguaje para saber cómo nosotros vamos a intervenir, ¿no? Porque entendamos bien que los componentes que involucran el lenguaje siempre van a estar enlazados con aquellos, ¿no? Aquellos aspectos comprensivos y expresivos, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grupos importantes, ¿no? De comprensión y expresión, se van a desarrollar estos componentes. Por ejemplo, el aspecto fonético fonológico, ¿no? Y lo consideramos dentro de una dimensión de forma, ¿no? Es decir, ¿cómo es que se está presentando el lenguaje en mí? Que a veces es lo más común que observamos en nuestros niños, ¿no? Que no puedan pronunciar
de forma clara y correcta las palabras, ¿no? Es por eso que dentro de este componente fonético-fonológico encontramos lo que es el sonido, la entonación, ¿no? ¿Qué fonemas produce, ¿no? Por ejemplo, algo bastante común en nuestros niños, ¿no? En vez de decir, digamos, pelota, dicen ota o etota, ¿no? En vez de decir elefante, puede decir efante, ¿no? Y es lo que llama a nuestro sentido auditivo y volteamos y decimos, no, sí, acá hay dificultad. Mi niño ya tiene 5 años y no pronuncia una palabra clara, ¿no? En otros casos, ¿no? Niños que eh, manejan quizás un lenguaje bastante infantilizado, el sonido no les sale bastante claro, ¿no? Entonces ahí podemos ver aquel aspecto de producción, ¿no? Otro aspecto importante, la parte fonética, perdón, la parte morfosintáctica, ¿no? Que involucra un poco más el análisis de ver cómo es que mi niño crea su frase, ¿no? Produce aquella oración. Por ejemplo, mi niño de 2 años solamente produzca palabritas como mamá, papá, perro, gato, de forma clara, pero solamente nos diga mamá, papá, perro y nada más. Sí lo dice de forma clara, ¿no? Pero en este caso, para la edad, mi niño ya tendría que hacer combinación de 2 palabras, ¿no? Por ejemplo, mamá, bonita, digamos, ¿no? O pan, ah, rico, ¿no? O perro bonito. Utilizar 2 palabritas para que pueda expresar, ¿no? Cualquier necesidad. Entonces, si solamente mi niño tiene 2 años y me dice de 5 a 6 palabritas, ¿no? Entonces, tendríamos que ver en el aspecto morfosintáctico por qué no hay producción aún de algunos verbos, ¿no? Que mi niño debería decir, dame pan, ¿no? O quiero agua, pero no aparecen todavía los verbos y solamente mi niño se está quedando en la producción a nivel de sustantivos. Entonces, ese aspecto de analizar qué categorías gramaticales mi niño está utilizando según la edad que tiene, involucra el aspecto morfosintáctico, ¿no? O en niños más grandes, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿no? Yo tengo un pequeñito que solamente te comunica, este, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, perro malo, ficha verde. Entonces, un niño, para un niño de 5 años, ¿no? Lo esperado es que ya maneje mayor cantidad de categorías gramaticales, ¿no? Que tenga una frase un poco más compleja, el uso de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, ¿no? Que haya mayor fluidez a nivel de sus palabras. Entonces, tenemos que conocer qué dificultades tiene. Si mi niño está hablando claro, pero no tiene a nivel morfosintáctico algunas categorías gramaticales, entonces estamos hablando de algunas dificultades a nivel de su lenguaje, ¿no? Sus frases son muy cortas. ¿Cómo hago yo para poder trabajar estos aspectos morfosintácticos en mi niño, ¿no? Y cómo identifico si son o no dificultades morfosintácticas, porque yo sí escucho que dice mamá, papá, perro, agua, pan, pero solamente a nivel de sustantivos. Teodolinda, buenas noches. ¿Tienes un micrófono abierto? ¿Desea hacer alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí, Y dígame, ¿tiene alguna pregunta? no, Ok, creo que se le aperturó su micrófono, no se preocupe.
Entonces, otro componente importante para hacer el análisis del lenguaje en un niño es el aspecto semántico. Y eso involucra la parte de contenido, que es una dimensión importante en el desarrollo de mi niño, ¿no? ¿Qué involucra el aspecto semántico? Todo lo que es el vocabulario que va a manejar mi niño, ¿no? Y dentro del vocabulario, ¿qué categorías semánticas conoce mi niño para producir alguna idea, alguna necesidad, ¿no? Finalmente formular alguna oración. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto, ¿saben qué significa la palabra díscolo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Loco. Ok, gracias, señor. Loco. Muchas gracias, Adelita. Entonces, si se dan cuenta, ese significado que en este caso Adelita tiene es porque en algún momento lo ha aprendido. La experiencia le ha permitido conocer el sinónimo de esta palabrita loco, ¿no? Y lo ha almacenado a nivel de memoria. Pero en el caso del señor Rolando, que nunca escuchó, no ha tenido la experiencia de conocerlo, no sabe qué es. Y ese desconocimiento no involucra que tenga dificultades cognitivos, ¿no? No es que el señor esté cognitivamente con alguna dificultad, sino que el desconocimiento y la falta de experiencia no le permite conocer ese significado. Y es lo que sucede en algunos momentos de nuestros niños. Nuestros niños a veces no tienen esos estímulos dentro de casa, dentro de su entorno cercano, y a veces desconocen el uso de palabras. Sí las observan, sí saben lo que es, quizás han visto lo que es un lápiz, un borrador, la goma, un cuaderno, una manzana, la licuadora, etcétera, porque son objetos que no encontramos dentro de la casa, es algo cotidiano. Pero no ha habido aquella ayuda o aquella experiencia que le diga, esto se llama licuadora. Y si yo pregunto a mi niño y le muestro ese objeto, finalmente sí lo ha visto, pero nunca conoció lo que significa ni cómo se llama. Entonces, esa información que también tiene que tener mi niño es el aspecto semántico, ¿no? Si a mí me sucede a veces cuando evalúo a los pequeñitos y les digo, a ver, vamos a jugar. Tenemos un minuto para mencionar todos los, digamos, instrumentos o herramientas de cocina, digamos, ¿ya? O utensilios de cocina. Y le pongo ahí. Y mi niño no tiene la facilidad de recordar cuáles son aquellos utensilios de cocina. Por más que todos en casa tenemos utensilios de cocina, ¿no? Cuchara, cucharita, tenedor, cuchillo, taza, plato. Pero mi niño no lo aprende. No tiene esa información, no tiene el nombre, digamos, entre comillas, de aquel objeto que él visualiza todos los días, ¿no? Entonces, esa falta de estímulo y de aprendizaje hace que su lenguaje también esté limitado. Entonces, pero si yo se lo muestro en imagen, ¿no? Y le digo, esto es una manzana, ya puede relacionar la palabra manzana con la imagen que yo le estoy mostrando. Y finalmente, guarde ese aprendizaje para que posteriormente pueda decir, mamá, quiero esa manzana cuando ya lo observo, ¿no? O mamá, quiero leche cuando ya observa la leche. Entonces, ese aspecto semántico también es muy importante poder conocer cómo evaluar en nuestro niño, ¿no? ¿Por qué? Finalmente, cuando mi niño a veces se limita en producir palabras, no es porque tenga dificultades anatómicos a nivel quizás de la cavidad oral, sino que no conoce el uso de esas palabras, ¿no? Tal cual en el ejemplo que yo les mencionaba. Si les doy un significado, no es que el señor haya tenido dificultades cognitivas y tenga alguna alteración, no, es que no lo conoció y no sabe qué es. Si yo le enseño hoy lo aprendí y mañana lo utiliza, ¿no? Entonces, si le dígame un significado de loco, díscolo, así con la velocidad, va a poder evocar lo que aprendió y lo va a utilizar ya en su día a día.
Y ese aprendizaje ya queda almacenado, ¿no? Para toda su vida. Entonces, es lo mismo. Estos aspectos semánticos también tenemos que analizar porque mi niño tiene que conocer frutas, animales, herramientas, colores, etcétera. Porque finalmente cuando quiere expresar algo y le preguntemos, a ver, dime, ¿cuál es el significado de la palabra manzana? Mi niño tiene que hacer la formulación de un pequeño significado, ¿no? Otro aspecto importante que involucra la parte semántica es que mi niño pueda comprender indicaciones. Y ahí va la parte comprensiva del lenguaje que les mencionaba, ¿no? Si mi niño le digo, a ver, pásame tu cuaderno, pon tus zapatos sobre la caja y amárrate los pasadores, por ejemplo. Son 3 indicaciones que le estoy dando a mi niño de 5 años. Si mi niño no logra hacer o seguir estas indicaciones, también es parte de una dificultad a nivel de lenguaje. Y yo tengo que averiguar y analizar por qué no me está comprendiendo estas 3 indicaciones, porque finalmente para la edad ya los tendría que hacer, ¿no? Entonces, hacer ese análisis a nivel, ¿no? Comprensivo. ¿Por qué mi niño no me está entendiendo? ¿Por qué solamente llega a ser una indicación, ¿no? Como por ejemplo, amarrarse los zapatos. No hay retención, lo que les mencionaba. Funciones cognitivas tienen que estar presentes. La memoria, ¿no? La memoria para que pueda recordar, me lo acaban de decir, entonces yo tengo que recordar en esta misma secuencia lo que tengo que hacer, ¿no? O repíteme estas 10 palabras y yo le digo las 10 palabras. Y el niño tiene que acordarse qué palabras son y después hacer la producción de las palabras. Entonces, de esa forma, entendamos que el lenguaje es bastante complejo, ¿no? El aspecto pragmático del lenguaje. ¿Qué involucra este componente? Este componente nos habla de cómo utilizamos el lenguaje, cómo el ser humano usa su lenguaje en el día a día, ¿no? Bien, es cierto, yo puedo tener, como les mencionaba hace un momento, un niño que hable muy claro, que conozca varias palabras y las produzca, pero que a nivel pragmático, es decir, al momento de utilizar su lenguaje en un proceso comunicativo, estoy evidenciando dificultades, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar un caso de un pequeñito de 5 años que estaba en inicial, ¿no? Y yo tenía que evaluarlo, tenía que evaluar que yo le cuente, ¿no? Un pequeño extracto de un cuentito y que él me vuelva a recontar lo que ha entendido del cuento. Esa era parte de la evaluación, ¿no? Entonces, el cuento era de un animalito, ¿no? Que le sucedían algunas cosas, ¿no? Y que finalmente el animalito aprendía una lección. Ese era el cuento. Entonces, cuando al pequeñito le tocaba volverme a contar ese cuento, el niño empezó de forma bastante fluida a contarme, soltaba muchas palabritas, sí, tenía la seguridad de lo que está diciendo, pero el tema del cuento era sobre superhéroes, ¿no? El tema totalmente diferente a lo que yo le había contado, ¿no? Entonces, si me hablaba de los superhéroes y me decía que el superhéroe tenía su máscara y que había salvado y que tenía los poderes, y el niño utilizaba muchas palabras para decirlo, hacía uso de su cuerpo, pero no era nada de la historia que yo le había contado previamente, ¿no? Entonces, ahí es donde uno evidencia que hay dificultades a nivel pragmático, porque no puede captar, ¿no? La idea del cuento y volverme a contar. Un niño de 5 años ya lo tendría que hacer, ¿no? Por lo menos reconocer qué personajes hay y qué es lo que sucedió, ¿no? Pero frente a ello, quizás a la poca comprensión que tenía el niño respecto a lo que se le había dicho, como salida optó, ¿no? De contar otra historia que para él era quizás más conocida, ¿no? Para los niños la parte de los superhéroes. Entonces, es como yo uso el lenguaje, ¿no? Dentro de este componente pragmático, vamos a ver que también está involucrado
la intención de querer decir algo. Cuando nosotros conversamos, ¿no? Siempre hay alguien que inicia la conversación. Y vamos a encontrar casos en los que mi niño no tiene la intención de iniciar una conversación, ¿no? Por ejemplo, estás frente al niño y le preguntas, ¿y cuántos años tienes? Y el niño no te responde, ¿no? No quiere iniciar una conversación. Tampoco quiere continuar con la conversación, ¿no? Digamos que un niño de 7 años ya es más hablador, un niño de 7 años ya tiene mayor experiencia y tiene mayor imaginación para contar muchas cosas que le puedan suceder en su día a día, una historia de, no sé, alguna película que ha podido ver o algún suceso que pueda haber ocurrido con los amiguitos, en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el niño te cuenta, ¿no? A ver, cuéntame qué sucedió el día de ayer en el cumpleaños. Y te empieza a mencionar qué amigos han ido, qué pasó, qué ha visto, qué ha comido. Eso es el desarrollo óptimo de mi niño. Pero si tenemos a un pequeñito que no tiene quizás la facilidad de contar lo que ha sucedido, de contar quizás lo que está viendo en una foto, ¿no? Eso involucra a nivel pragmático que mi niño tenga dificultades. Porque finalmente es como realizamos ese discurso, ¿no? Esa narrativa. Y como les mencionaba, ¿no? También va a involucrar que nuestro niño desarrolle algunas funciones de su lenguaje en determinada etapa, ¿no? Nosotros utilizamos el lenguaje primero, ¿no? Para decir alguna necesidad, ¿no? Si tenemos hambre, si tenemos sueño, si tenemos algún malestar, ¿no? Utilizamos el lenguaje para poder decir algo emocional. Si estamos alegres, si estamos tristes, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos? Utilizamos el lenguaje para informar, ¿no? Informar, no sé, hoy es el cumpleaños de mi abuelito, por ejemplo. El 28 de julio es la independencia del Perú. Utilizamos el lenguaje para dar información, ¿no? Utilizamos el lenguaje para solicitar algo, ¿no? Necesito que me traigas, no sé, la escoba y el recogedor, por ejemplo, le dice mamá a su niño, ¿no? Y el niño le dice, dame pan, dame agua, solicitamos algo, exigimos del entorno una respuesta, ¿no? O también para dar alguna orden, ¿no? Entonces, existen casos en los que nuestro niño no utiliza el lenguaje y estas funciones del lenguaje también se van a presentar según la edad, ¿no? Durante los primeros 9 meses a veces el bebé no puede tener alguna producción de palabra, pero sí utiliza su lenguaje no verbal para solicitar, ¿no? Por ejemplo, si tiene hambre, el niño llorará, ¿no? Si ha observado algo a lo lejos, el niño apuntará. Entonces, sí nos evidencia que está desarrollando aquella función del lenguaje, ¿no? De solicitar algo, de mostrar algo, ¿no? Si algo se cayó, el niño apuntará y mamá se dará cuenta que algo se cayó, ¿no? O el niño dirá, ¡ah! Hará algún sonido que manifieste que quiere, ¿no? Expresar algo. En etapas más grandes ya utilizan los niños las palabras. Digamos, un niño de 4 años ya te dice cómo se siente, qué pasa. Pero tenemos casos en los que nuestros niños no mencionan ninguna palabra a los 4 años. Y he tenido varios niños que ya están en etapa preescolar y no fluye, ¿no? La producción de la palabra. No puede comunicarse. Y eso también llega a afectar en algún momento el proceso del aprendizaje, ¿no? El aspecto emocional, que mi niño se da cuenta que no puede hablar y a veces prefiere cohibir su desarrollo social, lo que también empieza a afectar a nivel de aprendizaje, porque mi niño empieza a socializar menos. Entonces, estos aspectos del lenguaje, como les mencionaba, es lo que tenemos que conocer de forma bastante minuciosa, ¿no? Para poder evaluar a nuestro niño, para poder identificar qué tipo de dificultad tiene mi niño, ¿no?
Y dentro de ello, ¿no? Uno de esos es pues la dislalia, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer, ¿no? Como dislalia, aquella dificultad que tiene mi niño para que produzca algunos sonidos. Entonces, eso es solamente uno de los aspectos del lenguaje que estaríamos observando, digamos, ¿no? Pero existen también los otros componentes dentro del cual también podemos observar que mi niño va a poder tener dificultad, ¿no? Entonces, es muy importante conocer todo lo que involucra el lenguaje a nivel anatómico, a nivel funcional y a nivel evolutivo, porque es con estas bases las que nos van a permitir detectar de forma oportuna si estoy frente o no a una dificultad o trastorno del lenguaje del niño, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran mencionar? ¿Algo que no quedó claro? Buenas noches, Elsa. ¿Tiene su micrófono abierto? Dígame, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches, Elsa, dígame. Un niño de 4 años que presenta un TEA, en ¿cómo le evaluaríamos en la parte pragmática? Tendríamos que, me dice 4 añitos, ¿no? Tendríamos que evaluar aquellos, bueno, para evaluar el lenguaje existen algunos tests, ¿no? Sí, sí. Y estos tests tienen subtests. Y cada uno de estos nos va a ayudar a evaluar ya sea la parte fonética fonológica, la parte pragmática, la parte de memoria, ¿no? Entonces, a veces utilizamos algunas imágenes, ¿no? Donde podamos tomar algunos datos de los aspectos pragmáticos que está desarrollando mi niño, ¿no? Cada test viene siempre con una escala, ¿no? De puntajes que nos permite ya a nivel cuantitativo ver cómo se encuentra en este componente el desarrollo del lenguaje del niño, ¿no? Asimismo, para evaluar la parte pragmática, evaluamos las funciones del lenguaje. Esto podría ser quizás a través, ¿no? de un juego, pero si tu niño aún no produce ningún tipo de palabra, ¿no? Si solamente es quizás no verbal, tendríamos que ver la forma de cómo evaluamos este aspecto pragmático. Es dependiendo de cada niño y qué características tiene para poder utilizar cada uno de estos test o subtest. Erika nos pregunta, ¿cómo se puede ayudar a desarrollar la parte pragmática? Si bien es cierto, ¿no? Estamos observando que el lenguaje tiene componentes, ¿no? Y cuando los aprendemos o los estudiamos, lo vamos viendo de forma individual. Al momento de que el niño desarrolla su lenguaje, no lo desarrolla de forma individual, es todo en su conjunto, ¿no? Entonces, es importante, como les mencionaba, conocer cuánta información maneja mi niño, porque, como les hacía el ejemplo, si no conoce, ¿no? Lo que es frutas, animales, no va a poder dar una producción, ¿no? No va a poder decir, ayer yo comí una manzana, porque no conoce lo que es manzana, solamente la comió y nunca supo qué era lo que comía, ¿no? No conoce lo que es plátano, mandarina, sí lo come, sí lo ha tocado, sí lo ha palpado, pero aún no sabe quizás que lo que comió tenía un nombre específico. Entonces, es muy importante previamente la evaluación, saber qué aspectos, ¿no? del componente pragmático es el que está en dificultad para yo poder también intervenir.
cada niño es diferente. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un niño de 4 años que no produce la S y otro de igual, ya digamos 4 años que tampoco produce la S. Pero si yo le hago una evaluación, puedo encontrar que mi niño A no produce este fonema S porque puede tener frenillo. Y mi niño B produce quizás el fonema S, ¿no? Solamente porque le falta la posición. Entonces son dos aspectos, el mismo caso, pero que tienen de fondo una causa diferente. Siempre es muy importante hacer una evaluación de algunos factores que pueden haber influenciado en esta dificultad para que tú puedas abordar, ¿no? Y Sí. bueno, cuando se hace una evaluación, no solamente se hace a nivel de producción, ¿no? Sino que también es necesario que mi niño pase por otras evaluaciones de otros especialistas, por ejemplo, a nivel auditivo, ¿no? Quizás mi niño no escuche y no va a poder producir ningún tipo de sonido porque no logra aprender a través, ¿no? De la audición, no reconoce, nunca escuchó cómo es que se produce la S, la L, la M, nunca escuchó palabra. Entonces, es muy importante saber cuál es la causa de fondo para que se pueda manifestar esta dificultad en su lenguaje, ¿no? Así sea cualquier tipo de trastorno o condición que tenga. Es muy importante previa la evaluación y detectar, ¿no? Y ver que la causa podría venir de diferente, ¿no? Factor, por ejemplo. Una niña de 4 años, 8 meses expresa muy pocas palabras. El por qué tendríamos que averiguarlo, porque podrían existir muchos factores, como le digo. Lo que sí tenemos en claro es que para que tenga 4 años y 8 meses, ya tiene un retraso en el lenguaje, si es que expresa muy pocas palabras. Tendríamos que empezar a evaluar por qué expresa pocas palabras. A nivel semántico hay que evaluar a nivel un examen físico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Factores a nivel, como les mencionaba, de la gestación, factores desde el momento del nacimiento, qué ha podido pasar, cómo ha sido el desarrollo de su lenguaje, ¿no? Todos estos aspectos nos sirven de información para que finalmente podamos sacar, ¿no? Un diagnóstico y decir, esto sucede en esta niña y hay que intervenir. El por qué, como le digo, podría ser a muchos factores. Cada niño pasa por diferentes situaciones, ¿no? Personales que podrían estar originando ello. Lo que sí, como les menciono, ya nuestra niña de 4 años, 8 meses ya tiene un retraso, ¿no? Existe un test para evaluar funciones del lenguaje. Acá nos dice un niño de 2 años no expresa ningún sonido ni intenta señalar para comunicarse. También preocupante, ¿no? Preocupante que a los 2 años no exprese ningún sonido y no señale. Lo esperado para los 18 meses es que ya haga sonidos y juntamente con ello señale o guíe la mirada hacia el lugar de donde ella quiere, ¿no? Donde el niño quiere brindar la información, ¿no? Un sonidito para que diga, por ejemplo, ahí está el perro, ¿no? Puede decir, y señala con la mano, ¿no? O girar la cabecita, ¿no? Y jalar a mamá y hacerle ver que es lo que quiere, ¿no? Lo que hacen otros niños a veces cuando no hablan, ¿no? Jalan a mamá del brazo y ya les evidencia que quieren expresar algo, ¿no? Pero ya para los 2 años, sí, ya es preocupante porque en esta etapa ya debería de hacer uso de combinar 2 palabras para expresar, ¿no? Entonces sí, en este caso sería muy bueno evaluar también qué es lo que está sucediendo en esta pequeña. ¿Cómo hacer que un niño TEA repita las preguntas y no las responda? Entiendo que en este caso tú le haces la pregunta y quieres que te repita lo que estás hablando. Sí, Jessica, si me confirmas lo que me estás preguntando.
Está Jessica por ahí. Buenas noches. No, me refería a que le preguntan, por ejemplo, ¿cómo se llama tu mamá? Y repite, ¿cómo se llama tu mamá? Repite, ¿no? O ¿dónde está tu hermano? Y repite, ¿dónde está tu hermano? Pero no responde. Entonces, ¿cómo hacer para que... Eso es parte de Gracias. la condición de mi niño, ¿no? Es parte de la condición del niño, ¿no? La producción de colalias. Y es parte también del desarrollo del lenguaje dentro de una etapa, digamos, típica del ser humano, la producción de colalias. Pero esa etapa se supera y mi niño continúa con el desarrollo de su lenguaje. Entonces, probablemente, ¿no? Tu pequeñito, por la misma condición, hace esa producción de colalias, ¿no? Y eh, tendrías que enseñarle tú, ¿no? Para eso se utilizan muchas estrategias, ¿no? De cuál es la respuesta y tener mucha paciencia, porque también el aprendizaje en cada niño es diferente, ¿no? En cualquier condición, ¿no? El niño aprende de forma diferente. Entonces, sí, lo que te recomendaría es que utilices estrategias de juego, ¿no? Porque el niño aprende a través del juego. El aprendizaje se hace más placentero. La información se fija mejor cuando mi niño disfruta de lo que está haciendo. Entonces, sí, yo te recomendaría que trabajes a nivel de juego, con aspectos que le puedan atraer a tu niño, ¿no? A veces los niños con esta condición les gustan, no sé, los dinosaurios o los carritos. Entonces, en base a ello, trabajar para que sea mucho más fácil que puedas, ¿no? Brindarle estos apoyos y te dé una respuesta, ¿no? Todo involucra trabajar con aquellas cosas que más le atraigan a tu niño. Conoce a tu niño, ¿no? ¿Qué gustos tiene? Pregúntale a mamá y con ello quizás puedas tener un mejor resultado. Acá Erika nos dice, mi niño menor tiene 1 año y 8 meses, solo dice mamá, papá, sigue indicaciones, comprende todo, realiza contacto visual, pero no expresa. ¿Qué edad te recomendaría realizar una evaluación? Ya tu pequeñito sería muy importante evaluarlo, porque desde muy pequeños ya se va observando aquellos indicios del desarrollo de su lenguaje, ¿no? Nosotros evaluamos lenguaje desde bebés. Desde que mi niño ya nació, vamos observando fijación de mirada, ¿no? Cómo observa el rostro de mamá, cómo enfoca la mirada, cómo observa cuando mamá habla. Esos son aspectos, hitos muy básicos que ya se tienen que ir presentando, ¿no? Eso lo tienen ustedes en el carnet de desarrollo del niño, es básico, por eso es que es muy bueno ir indagando. ¿A qué etapa empezó a hacer sonidos? ¿En qué edad empezó a decir sus balbuceos? Y mamá a veces recuerda y dice, no, no hacía sonidos, ¿no? O se observa en el carnet, ¿no? Que los evalúan mes a mes, ¿no? En el hospital y también hay un aspecto que es el lenguaje. Eso es lo básico en lo que podríamos basarnos para ver cómo ha ido viniendo el desarrollo del lenguaje de tu niño, porque finalmente ya tiene 1 año 8 meses, ya debería de decir por lo menos un promedio de 20 palabritas. Ujú. Mi niño de 7 años no habla en primera persona. ¿Cómo puedo trabajar eso en él? Igual, trabajar estrategias a través del juego, ¿no? En el que el aprendizaje es que él aprende a decir en primera persona, yo quiero, ¿no? Entonces, elaborar una sesión que te permita trabajar el yo, ¿no? Eh, no sé, con fotos, podríamos trabajar con digamos, con algunos dibujitos que le gusta al niño, ¿no? Sí, los pictogramas también son de ayuda para los niños, también, ¿no? Existen diferentes materiales que podríamos utilizar, ¿no? Pero como les digo, siempre dentro de un espacio de juego,
donde mi niño lo puede entender, ¿no? Donde haya un modelo, donde mi niño lo puede imitar. Entendamos que estos niños con TEA tienen, parecería que no te escuchan, pero ellos recepcionan muy bien la información, ¿no? Entonces sí hay que tener esa constancia, ¿no? De poder trabajar con ellos. Sobre todo es aplicar bastantes estrategias en ello. Vamos a responder esta última pregunta. Dice, una niña de 9 años que a pesar de haber ido a terapias de lenguaje no pronuncia se le es difícil la comprensión de algunas palabras que dice. Bueno, tendríamos que ver primero, ¿no? ¿Qué aspectos de su lenguaje ahorita están en dificultad? ¿No? Si hablamos a nivel ¿por qué no los produce? ¿Cuál es la dificultad? Dice daderidodu, dice erareriroru, y de acuerdo a ello, recién yo puedo enfocarme para trabajar. ¿Qué fonema le está faltando para yo poder trabajar el daderidodu? A veces pensamos, ¿no? Y como cerrando hoy nuestro taller, que nos hemos pasado unos minutos, a veces pensamos que, por ejemplo, con lo que nos pregunta Brigitte, ¿no? No dice dru. Yo quiero que lo diga, pero para que se produzca solamente, ¿no? Esta sílaba, yo necesito haber tenido base previa. Que mi niño diga la A de forma a nivel de vocal, que mi niño produzca la consonante R y que mi niño haya producido la consonante R. Porque finalmente estas tres se van a unir para que se conforme, ¿no? Todo esta sílaba. Entonces yo necesito analizar previamente por qué no me está diciendo. Y una vez que yo sepa por qué no lo dice, recién poder intervenir. Entonces, a veces cuando me hacen este tipo de preguntas, yo lo que les recomiendo es poder analizar cuáles son las consonantes que le está faltando y la causa. O sea, ¿qué es lo que me dice? Si no me dice dra, dre, dri, dro, dru, ¿qué es lo que me está diciendo? Y en base a ello yo puedo ayudarte, ¿no? Porque todo tiene una base, todo viene de previo. Entonces, si no me dice un discurso y me dices que no habla, no puedo yo trabajar discurso porque todavía no habla. El lenguaje es un paso a paso, ¿no? Así como me decía, no me señala, pero te enfoca la visión, ¿no? No me dice palabras, pero ¿qué conoce? ¿Qué palabras te va a decir? ¿O sabes qué conoce para que tú puedas exigir qué palabras decir? Entonces, todo tiene un proceso evolutivo, una aparición determinada. ¿En qué etapa se encuentra tu niño? Por más condición que tenga, ¿no? ¿En qué etapa? Y está acorde a la edad, tiene 5 años, pero cuando yo evalúo encuentro niños que tienen un desarrollo de su lenguaje de 2 años. Entonces yo tengo que trabajar en dónde se quedó mi niño. Está desarrollando recién estas habilidades de 2 años. No puedo exigir cosas para la edad cronológica que tiene, porque aún le falta pasar por etapas que le permitan llegar a este desarrollo de 5 años. ¿Sí? Les dejo con esa idea. Nos volvemos, ¿no? A encontrar el día martes en la segunda sesión para seguir respondiendo quizás un poco más sus preguntas, ¿no? Espero que haya sido hoy un poco más de ayuda y de conocimiento para ustedes. Entonces nos estamos encontrando la siguiente sesión. Sí, Eric. Muchas gracias, profesora. Buenas noches, Excelente, gracias. Un excelente, abrazo. Miss. Excelente, Miss. Sí, Bien, gracias. Muy definitivamente una interesante. excelente clase, una excelente exposición. Les pido que por favor puedan quedarse unos minutos más para poder indicarle acerca de la asistencia que voy a compartir justamente en estos momentos por el chat del Zoom, que lo puedan llenar todos, por favor. En esos momentos, indicarles que vamos a tomar una foto para tenerlo de recuerdo y así poder compartirlo también en el grupo de WhatsApp. ¿Me podría dejar por favor un momento compartir la pantalla para poder tomar la foto correspondiente entre todos? Perfecto, mis muchísimas gracias. En realidad, felicitarlos a cada uno de ustedes por sus preguntas, por cada uno de los
temas que muchas veces de manera personal se está pasando, que definitivamente las preguntas ayudan a muchos de ustedes a poder de repente absolver también esa pregunta que tenían. Entonces, muchísimas gracias por ello, Miss, y a cada uno de ustedes. Bien, les invito a que puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto de recuerdo. Nos quedamos unos minutitos más para poder explicarle acerca de lo que es el certificado y justamente poder resolver todas las dudas que me han estado preguntando. Entonces, unos minutitos más para poder que todos puedan encender sus cámaras. Ahí veo ya a Yane, a Delia, a Magali, a Alicia Núñez, a Elizabeth, a Milagros, excelente. Qué bonito poder ser parte de esa clase, de ese taller, que definitivamente aborda muchos temas importantes. Bien, entonces vamos a tomar lo que es la foto correspondiente y voy a compartir también lo que es la asistencia para que todos los puedan llenar, ¿sí? Justamente en estos momentos voy a compartir el link de la asistencia para poder dejarlo registrado. Ya lo estoy compartiendo. Ya, ahora sí bien, nos tomamos una fotito, así que la cuenta a mi voz, para ponernos una sonrisita y para poder tomar la foto de recuerdo, ¿sí? A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos con la fotito. Muy bien. Otra fotito, por favor. Ahí vamos. Vamos a ponerlo. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, Miss. Por ese momento voy a quedarme unos minutitos más. Sé que de repente tiene que hacer otras cosas más. Le pido que por favor quédense unos minutitos para poder explicarle acerca de la certificación. Muchísimas gracias, Miss. Nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho. Bien, listo. Unos minutitos más para poder compartirle acerca de lo que me han estado preguntando acerca de la certificación. Voy a compartirle acerca de un modelo, la cual en ese caso serán para todos aquellos quienes tramiten su certificado, así que voy a compartir en estos momentos mi pantalla. A ver, ¿se logra visualizar? Ahí está, perfecto. Bien, muchos me han estado preguntando acerca del modelo de certificación, cómo son todos los pasos a seguir. Ya me he estado comunicando con muchos de ustedes también acerca de la inscripción para que puedan certificarse. Ese es el modelo de la certificación, ¿sí? Sale tus nombres completos, el nombre del taller por el cual has estado llevando, salen los nombres de los representantes también por los cuales estamos validando todo ello con nuestra institución. Estamos auspiciados por la Universidad Faustino Sánchez Carrió, ¿sí? Son con el tema de las 220 horas académicas para que lo puedas obviamente siempre constatar y validar que lleva ese taller. También justamente aquí sale el registro, el número de tu taller, el número de lo que es el certificado, que es tu nombre completo, tu DNI, el nombre del taller, las 220 horas académicas y el mes correspondiente. Ese código QR es muy importante porque ahora en las instituciones se piden un código QR para que puedas validar que has llevado de repente un diplomado, una certificación o de repente un taller también. Esto está dentro del diplomado que te estaríamos entregando justamente con el material. Ahora, esta certificación también en ese caso consta de que aquellas personas quienes transmiten su certificado puedan ser parte de un beneficio exclusivo, que vamos a tener nosotros 3 sesiones, que es el día de hoy, el día martes y el día miércoles. Las 3 sesiones están 100% grabadas, las cuales estará compartiendo únicamente aquellos quienes transmiten su certificado. Y muy aparte de eso también, la MIS tiene diferentes materiales, tiene diferentes PPTs que se les estaría compartiendo a todos quienes transmiten su certificado. Y tenemos un plus para ustedes, quienes transmiten su certificado, estaremos dando materiales adicionales de otros talleres que también nosotros estamos teniendo dentro de este mes. Así que tienes diferentes beneficios. Si aún no has generado tu trámite, tu certificación, puedes ponerte en contacto conmigo para poder ayudarte con todo el proceso y generar tu certificación. Me gustaría saber si hasta aquí va quedando todo claro. ¿Tendrían alguna pregunta para poder ayudarlos? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Disculpe, ¿cuál es el Dime. precio de la certificación? Sí, ¿Qué justamente costo eso lo tiene? estamos manejando para todas aquellas personas interesadas. Yo les comparto toda la información y obviamente por ahí enviarlo de manera por interno, justamente si estás interesado en ello, comparte toda la información correspondiente. Si estás interesada en certificarte, me escribes al número de WhatsApp o pones en el grupo el quiero mi certificado y yo me pongo en contacto contigo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta Disculpe, hasta aquí? sí, disculpe la insistencia. Quería saber si, por decir, siempre en cada cursos así que dan de talleres, Ujú. son en varias, en esta sería la tercera, la segunda lo he dejado pendiente. ¿Hay un descuento especial para los que somos seguidores que siempre entramos y pedimos la certificación o siempre se va a mantener el Sí, en mismo? realidad
por ser parte de la comunidad de nuestra institución, hay también diferentes descuentos, no solamente en un taller o digamos, en una certificación, sino que también en nuestros diplomados. También hay diferentes descuentos para ustedes quienes forman parte de nuestra comunidad. Pero sí, si en ese caso llevas diferentes talleres y quieres certificarte con ello, también se te podría brindar algún tipo de descuento, ¿sí? En todo caso, si en caso estés interesada, me escribes, me dices, Anthony, soy inscrita en estos talleres, tengo algún Ujú. descuento y yo me pongo en contacto contigo. Y si estás interesado en un diplomado, mucho mejor todavía, porque ahí te damos un descuento especial por ser alumna. Ujú. Listo, gracias. Perfecto, Me dicen entonces, qué número me comunico. sí, se comunica mi número de WhatsApp. Justamente en el grupo está mi número de WhatsApp para que puedan todos poner en contacto conmigo. Voy a compartir entonces por última vez el link de la asistencia para que puedan llenarlos. Igual los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, si en caso de repente algunos que se tuvieron que retirar por un tema de tiempos, también lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Entonces, con eso todo claro, estamos viéndonos en esa semana que viene, el día martes, en el mismo horario, de 7 hasta las 8 de la noche. Igual voy a compartir el link por el grupo de WhatsApp, ¿sí? En todo caso, sin más que decirles que tengan una bonita noche. Estamos empezando la semana el día de mañana. Que tengan un bonito día y todo les vaya súper bien. Éxitos en todo. Bendiciones. Buenas Cuídense mucho. noches. Buenas. Dime. Buenas noches, disculpe. Claro, dime. Tengo una pregunta. ¿Y Claro. por cuánto tiempo es válido el certificado? En realidad el certificado es válido dependiendo de qué es lo que te pide la institución a la cual tú te presentes. Muchas veces las instituciones te dicen, queremos una certificación que tenga una vigencia de 2 años, de 3 años, de 1 año. Depende mucho de la institución a la cual tú te presentes. Una pregunta, por favor. Sí, claro, dime. ¿Quiénes ingresamos con el interés de poder informarnos de todas las bondades que tiene este curso? Y bueno, no aspiro, como se dice, a tener un diplomado, pero sí que interesa conocer todos los aspectos. ¿Es posible que en la siguiente transmisión podamos estar quienes no solicitamos el certificado? Porque lo Sí, hago más para ayudar, digamos, a muchos casos que conozco cercanos, que las personas pues tienen desorientación respecto a la orientación de sus niños. Por eso lo hacía. Excelente pregunta. Sí, en realidad, como hemos compartido también a través de nuestras redes sociales y por el flyer que les compartí, los talleres son de manera gratuita. ¿Sí? Los talleres para que puedan ingresar a ver la sesión, a poder tener la información correspondiente de la ponente. Ustedes pueden invitar a sus familiares, amigos, conocidos, compañeros. Pueden invitar a que puedan unirse al link por el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden tener el link del Zoom, comparten con un familiar y pueden ingresar. Los talleres son totalmente gratuitos. Lo que sí, en ese caso, tener la inversión es para que te certifiques con el taller. Eso sí tiene una inversión por ello, pero puedes ingresar sin ningún problema a este taller o a otros que también nosotros tenemos dentro del mes. No hay ningún problema por ello. Muchísimas gracias, porque entendí que solamente los que solicitaban el certificado podían ingresar en la siguiente clase. Muchas No, gracias. es para que puedan tener las sesiones grabadas también. Muy amable. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Bien, entonces, sin más preguntas, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Éxitos y bendiciones para todos. Igualmente para ustedes. Igualmente, gracias. Cuídense.